La Real Academia Española define en la actualidad la palabra feminismo como principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, lo cual de entrada no tiene sentido porque la etimología de la palabra hace referencia a feminisme en francés, que a su vez viene de femina, que significa mujer en latín. Pero claro, hay palabras cuya etimología o palabra de origen significan cosas totalmente diferentes, como por ejemplo escuela, que viene del griego skole, que significa tiempo libre o ocio, o siniestro, que viene del latín sinistrum, que significa literalmente izquierdo. Pero qué casualidad que esto pase justo con una palabra cuya connotación es extremadamente política y sensible. Y si te digo que esta palabra tuvo significados diferentes a lo largo de la historia, y si te digo que el significado de esta palabra cambió justo cuando el feminismo se estaba poniendo más de moda en la actualidad. Orwell en su obra 1984 lo había pillado con bastante claridad en su idea del Ministerio de la Verdad y el tema de la neolengua, donde se creaba un lenguaje con claras limitaciones para encuadrar el pensamiento de los ciudadanos de forma conveniente para el Estado. La definición de feminismo no fue siempre la búsqueda de la igualdad, y ese cambio semántico refleja la evolución ideológica y política de este movimiento. A finales del siglo XIX, la palabra feminismo surge en Francia para referirse primero a una condición médica o social. Algunos médicos la utilizaban de forma despectiva para referirse a hombres así más o menos débiles y femeninos. Hacia 1890-1900 empieza a usarse para describir los movimientos que defendían los derechos civiles y políticos de las mujeres, como por ejemplo el sufragismo. En esta etapa el feminismo equivalía más a un movimiento de las mujeres que a una doctrina que buscase la igualdad universal. La primera mitad del siglo XX el término se consolida con sentido de doctrina que exige para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos similares a los del hombre, o más o menos por ahí. Esa definición es más jurídica que filosófica o moral. Fue la que adoptaron la mayoría de los diccionarios europeos. En la RAE, la palabra feminismo aparece por primera vez cerca de 1914, definida como del tipo doctrina social que concede a la mujer capacidad y derecho. O sea, no hablaba de igualdad general, sino de equiparación legal de derechos. Pero aquí es donde viene el problema. En el 2014, con la llegada de la edición número 23, se cambia la definición por principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Un dato curioso es que la feminista Paz Bataner jugó un papel bastante importante en todo esto. Curiosamente, la palabra igualitarismo ya existía y representa mejor esta idea de igualdad universal. Pero como no tiene tal carga política, mejor echémosla de lado. En la práctica esto significa que oponerse al feminismo sería como oponerse a la igualdad, por ende sería muy fácil extrapolarlo a que eres un machista o un misógino, aunque sea una falacia por generalización apresurada. Esto tiene varias funciones, como generar reacciones impulsivas o viscerales poco reflexivas en la gente, desacreditar al instante al adversario, evitar el debate porque es muy probable que lo pierdas, y también ir imprimando o repitiendo ese mensaje a nivel subconsciente en la cabeza de las personas. Esto haría que automáticamente cualquier figura disidente sea tachada de todo, pues de todo lo malo, incluso si esta persona pudiese tener buenos argumentos que respaldan su idea. Aquí la idea es no debatir, aunque ya todo esto es una interpretación mía, pero si ves entrevistas en la calle te vas a dar cuenta que más o menos así funciona la temática en muchos casos. Fascista, ¿por qué? ¿Es fascista? ¿Pero por qué? ¿Por qué es fascista? En síntesis, ¿por qué el feminismo no busca la igualdad? Número 1, el origen etimológico de la palabra feminismo es completamente incoherente con la definición actual. 2, cuando la palabra dejó de usarse como condición médica o de forma despectiva, la definición se inclinaba más hacia una doctrina que buscaba derechos por y para las mujeres. No hablaba de igualdad universal en ningún lado. 3, el cambio en 2014 con la edición actual del diccionario tuvo críticas, fue impulsado de forma indirecta por entes globalistas como ONU Mujeres y la Unión Europea, que ya usaban definiciones similares, y además
Uno de los principales responsables de este cambio fue María Paz Bataner, una señora que se autoproclama feminista y tiene un montón de noticias rancias sobre cosas bastante zurdas que ha dicho en los medios. Vamos, la charocracia de toda la vida en España. Habrá quien sostenga que la RAE solo sigue los cambios en la lengua por parte de las personas, pero tal vez no se esté tomando en cuenta. El principal cambio que se toma en cuenta es lo medible o lo documentado. Por ejemplo, noticias y artículos donde medios progresistas como CNN, la BBC, El País y otros tienen bastante influencia. Otro factor influyente puede ser los organismos supranacionales como ONU Mujeres o la Unión Europea, incluso Wikipedia. Que por cierto, hay estudios que sostienen que Wikipedia tiende a alinearse más hacia la izquierda. Aquí abajo les adjunto uno. Ok, otra cosa que me estoy dando cuenta aquí luego de empezar a editar el video es que la palabra masculinismo no está en la RAE. Si tenemos en cuenta que la versión web de la RAE actualiza más constantemente que la edición del diccionario, esto también es bastante sospechoso. De hecho, si lo llevamos a una definición meramente semántica y etimológica, tendríamos que ismo, el sufijo ismo, significaría doctrina o movimiento, mientras que fémina, que proviene del latín, que significa mujer, tendríamos el resultado de doctrina por la mujer o algo parecido. De hecho, si buscas en la RAE la definición de embrismo, te lo define como concepción o actitud que presupone superioridad de las mujeres en respecto a los varones. Pero si lo buscas por machismo, te habla de actitud de prepotencia, hermano. Y luego habla abajo de una forma de discriminación sexista y te pone un ejemplo de designación de directivos en la empresa. Brother, este organismo está demasiado parcializado, hermano. ¿Qué hacer con este conocimiento entonces? Bueno, primero es detectar esa falacia adveracundian de que ¡ay! El feminismo significa igualdad porque eso lo dice la RAE. Cuando ya sabemos que el significado ha variado mucho y la forma en que la RAE recopiló ese cambio en la lengua pudo haber sido una forma bastante selectiva de documentación de izquierda o de temática progresista. Lo segundo sería darle me gusta al video y suscribirte a mi canal, es gratis. Y pues nada, bajo este prisma es muy fácil desautorizar la forma en que se emplea este término. Sin embargo, lo realmente interesante es criticar cada idea por separado. Por ejemplo, es complicado negar la idea de que antes las mujeres no tenían determinados derechos o que algunas sufrían algún tipo de maltrato y no tenían ningún respaldo legal. Pero cuando el debate es sobre temas como el derecho al aborto o recibir paguitas del Estado en función del sexo, ya es otra historia.